Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy vamos a estar viendo un video más que interesante. Vamos a estar viendo un video que va a hablar sobre pescar un río, pero no en lo que es lectura de agua puntualmente, sino en las zonas y partes que conforman un río. Es fundamental saber esto a la hora de salir a pescar ríos, ya que nos va a permitir tener una mejor pesca y aprovechar más los diferentes tramos del río. Este video es puntualmente para aquellas personas que pescan en río y que les gusta pescar en río. Les va a servir tanto para vadearlos como para entenderlos. Acá arriba también les voy a dejar un link para que vayan a otro video que se llama Lectura de Aguas, que es fundamental a la hora de salir a pescar ríos. Una vez hecha esta aclaración y antes de meternos de lleno en el video, quiero hacer un agradecimiento a todas aquellas personas que se suscribieron al canal. Hay personas de Argentina, de Chile, de España, de Uruguay, de México. Quiero agradecerles muchísimo que formen parte del canal. Y quiero agradecer mucho también los comentarios que me van dejando video tras videos, porque a mí me sirven mucho para hacer los próximos videos. También quiero invitarlos a todos a que me indiquen qué temas les gustaría que hablemos, de qué les gustaría hablar en los próximos videos. Eso lo pueden hacer justo acá abajo en los comentarios. Déjenme allí un comentario pequeño diciéndome de qué les gustaría que hablemos y de esa forma vamos a ir haciendo los videos juntos. Y vamos a ir viendo temas que quizás yo no haya tocado en videos anteriores y que a ustedes sí les resultan muy interesantes. Por ejemplo, si les gustan las salidas de pesca, si hay algún lugar que les gustaría que toquemos de la Patagonia o que veamos de la Patagonia, si les gustaría analizar algún tipo de pesca, siempre y cuando sea de mosca no hay ningún problema, porque actualmente yo solo me dedico a pescar con mosca y pesca de mosca tradicional. Ahora, si hay algún otro tipo de pesca que les guste, puedo llegar a averiguar algo y ponerlo dentro de los videos, pero no va a ser un tema que yo conozca o pueda profundizar. Fuera de eso, cualquier otra cosa que quieran hablar de pesca con mosca, bienvenido sea. Una vez hecho esto, ahora sí los voy a invitar a todos a ver el próximo video. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, que es principalmente la pesca en río, las zonas y partes del río. Antes que nada vamos a aclarar que un río, siempre al pescarlo tenemos que tener en cuenta que lo que se muestra en la superficie, por lo general es lo que pasa por debajo del río, precisamente por la parte debajo del agua. ¿A qué me refiero con esto? Si de repente caminamos un río vamos a ver partes en las que pareciera como que el agua viene de una determinada manera, se levanta o se genera una correntada y luego vuelve a bajar. Eso nos está indicando que muy posiblemente debajo de esa corriente que se levanta hay una piedra, que precisamente en la parte inferior del río es de esa forma. Viene la parte lisa o plana, se levanta por la piedra que hay aquí, por medio de la fuerza de la corriente, y vuelve a bajar después de la piedra. Esto también se ve reflejado en la superficie del río. Así que a tener en cuenta siempre que veamos un río, que lo que se muestra en la superficie, por lo general, es también lo que pasa por debajo de la superficie del río. Así que a tener en cuenta a la hora de caminarlo, si vemos que hay partes en las que hay un salto de agua, tener cuidado porque muy posiblemente allí debajo haya una piedra. Una vez hecha esta aclaración para observar la parte superior del río, vamos a meternos de lleno en las zonas o partes del río. Hay 8 partes que componen un río y vamos a detallar cada una de ellas y les voy a mostrar fotografías en las cuales mostramos cada uno de estos lugares. La primera parte que vamos a analizar del río, o la primera zona del río que vamos a analizar, van a ser las correderas. Esta es la parte del río donde es menos profundo. ¿A qué me refiero con esto? Van a notar los que hay corrientes de agua, se hace más rápido el río y hay menor profundidad. Estos lugares por lo general están llenos de piedra, obviamente por donde corre el río se hace más rápido en esa parte, hay mayor oxigenación del agua, precisamente por los saltos que pega el agua y por la cantidad de piedras que atraviesa y la poca profundidad que tiene. Estas partes son muy rápidas y por lo general hay truchas en estos sectores. No muchas, pero hay. Por lo general, en estos lugares, hay que buscar en las partes donde no sea tan rápida la corredera de agua para poder lanzar y hacer que la mosca derive correctamente, que también nos dé el tiempo para que la trucha pueda ver esa mosca derivando y la pueda ir a buscar. Esto se consigue por lo general o en la parte superior de la corredera o en la parte inferior, que ya es un poco más profunda y a partir de ahí ya luego se transforma en otra parte del río o en otra zona. Estos lugares son ideales porque hay mucho oxígeno, hay mucho alimento que corre por el río y sobre todo hay mucha ebullición en el agua, lo que permite que la trucha, si encuentra alguna piedra donde quedarse detrás de este caudal de agua, encuentre comida muy fácilmente. Entonces, a tener en cuenta la primera zona o parte del río. Segunda parte o zona de un río, el RAN. Esta parte por lo general es más profunda
que las correderas y el caudal de agua corre de forma más lenta. No es tan rápida el agua al correr por esta zona como es en la corredera. Como vamos a ver en la fotografía, pueden analizar que el agua va más lento, es más profundo el río en esta parte y también allí hay muchas truchas, porque por lo general en estas partes se encuentra el alimento que es arrastrado por la corredera y se va depositando en esta parte del río. A tener en cuenta esta parte cuando recorramos el río. Tercera parte que vamos a encontrar en un río, la cabecera. ¿A qué llamamos cabecera? Aquella parte, luego de la corredera, donde se forma una canaleta natural que origina el río, donde desemboca esa corredera. Esa canaleta, por lo general, es un lugar profundo donde cae el agua de la corredera y se forma naturalmente. Este lugar es ideal para las truchas, por dos razones principales. La primera, por la cantidad de alimento que le cae en ese lugar. Y la segunda, por lo oxigenada que está el agua, ya que viene arrastrándose muy rápidamente entre las piedras, viene oxigenándose desde allá arriba y al caer en este lugar el agua está muy oxigenada, lo que va a hacer que las truchas tengan un buen caudal de oxígeno y mucho alimento en esa zona. También les va a proveer de un buen lugar o refugio. Esta canaleta también lo que les va a permitir va a ser resguardarse, ya que al ser profunda y estar justo debajo del caudal de agua, están resguardadas, están protegidas. Así que se quedan allí comiendo con agua muy oxigenada. Cuarta parte que podemos encontrar en un río, las juntas de agua. ¿Qué significa esto? Por lo general les ha pasado o posiblemente les pase cuando estén recorriendo un río que hay partes donde el río se abre, se separa y se forman dos corrientes de agua paralelas. Obviamente hay una que va más lento y la otra que sigue yendo rápido, es la de mayor caudal de agua. Esa que va más rápido por lo general es la fuente de alimento ideal para las truchas, también de oxígeno y obviamente arrastra muchísimos insectos que van por esa corriente hasta donde vuelve a unirse la otra parte del río. Ese lugar o esa correntada se llama corriente sucia, precisamente porque es la que arrastra mayor cantidad de insectos y de alimento junto con oxígeno por este lado del río. La quinta parte o zona que vamos a encontrar en un río van a ser los obstáculos. Esto es muy común en los ríos. ¿A qué me refiero con obstáculos? A piedras grandes o troncos grandes también, que cortan o cruzan la corriente de agua. Estos lugares son ideales para el hábitat de la trucha, ya que por lo general se refugian detrás de estos lugares donde la comida les pasa muy cerca y no tienen que hacer demasiado esfuerzo para ir a buscarla. Estos lugares hay muchas rocas y muchos palos que por lo general detrás de estos se encuentran las truchas, a tener en cuenta a la hora de salir a pescar. Por lo general, si vemos que viene la corriente del río y hay alguna roca grande, es muy posible que detrás de esa roca se encuentre este lugar donde vive la trucha. Esos lugares los van a encontrar o los van a saber identificar porque son remansos de agua que se forman detrás de la roca. Son lugares donde el agua corre o circula de una forma más lenta que el resto de la corriente. Eso precisamente se debe a la roca que frena la corriente de agua y hace que detrás de la roca sea mucho más lenta. A tener en cuenta este punto porque por lo general siempre detrás de las rocas hay truchas. Sexta parte que vamos a encontrar en un río, las curvas. Esto es muy común en cualquier río. Por lo general el cauce del río o la corriente del río viene de una determinada manera y hay lugares en el río donde se genera una curva. En estos puntos, por lo general, la fuerza de la corriente y la fuerza centrífuga del agua hacia el lateral donde va a girar hacen de que se vaya desgastando la parte inferior del río. Eso genera canaletas y le dan profundidad a las curvas. Eso hace también de que el agua circule mucho más rápido por debajo de la superficie y transporte mucho oxígeno y alimentos. Estos lugares son ideales para el hábitat de las truchas, porque allí mismo es donde encuentran las grandes truchas mucho alimento. Digo las grandes truchas porque por lo general en estos lugares se encuentran las grandes truchas por la fuerza que tienen que hacer para mantenerse dentro de esta corriente muy fuerte que se encuentra debajo de las curvas de los ríos. Esas curvas las van a identificar como por ejemplo en la foto que vamos a ver a continuación. Fíjense que acá el río viene de una determinada manera y ahí dobla. Donde dobla el río, allí sobre la superficie casi lateral donde el río pega, es donde se va a formar esta canaleta. Allí abajo seguramente hay alguna trucha, porque hay mucho alimento y mucho oxígeno que transporta el agua al girar de forma brusca en cualquier río. Séptimo lugar o zona que vamos a encontrar en un río, el pozón. Este lugar es casi, les diría, típico en cualquier río de pesca donde se encuentren truchas. Típico ¿por qué? Porque son esos lugares
en los cuales las truchas se refugian en verano sobre todo, que es cuando más calor hace, precisamente en lo más profundo del pozón. Son esos cauces de agua o caudales de agua muy profundos en los cuales las truchas por lo general en épocas de calor se refugian bien abajo en esos pozones. Es donde se encuentran las truchas más grandes. Pero por lo general es muy difícil llegar a esas profundidades o llegar a buscarlas allá abajo. Para ello lo que vamos a necesitar van a ser líneas de hundimiento. En estos pozones, por lo general, se van a encontrar alimentándose abajo, porque el río va arrastrando toda una cantidad de comida y de oxígeno hasta estos lugares donde el agua es más tranquila, pero el río se hace mucho más profundo. El agua corre más lenta también en estos pozones y el alimento por lo general se decanta, va hacia abajo. Allí es donde se van a encontrar las truchas comiendo. Octava zona de un río, la salida del pozón o también denominado flat. Este lugar por lo general se encuentra después del pozón. Son lugares donde de repente la profundidad del pozón se va haciendo cada vez menor y va bajando la profundidad del río hasta transformarse nuevamente en una corredera. Estos lugares también habitan truchas, pero allí por lo general vamos a encontrar truchas más pequeñas. Ahí se encuentran las truchas pequeñas alimentándose, ya que el caudal de agua también es inferior, hay menor profundidad y la temperatura del agua es más cálida. Así que a tener en cuenta este lugar también, porque no solamente los pozones tenemos que pescarlos, sino también el flat o la parte trasera del pozón o el final del pozón. En estos lugares también hay truchas, ya que también hasta allí llega el alimento y el agua oxigenada, para luego transformarse, como les decía recién, en una nueva corredera. El río se hace cada vez más bajo y más rápido. Eso se transforma nuevamente en una corredera y el ciclo vuelve a comenzar. Muy bien, ahora quería tocar el tema de una correcta devolución del pez o la forma correcta de devolver los peces al agua. Es importante aclarar este punto porque a veces devolvemos los peces y no siempre el pez vive. Esto se debe precisamente a que la devolución o la forma de devolver el pez no fue la correcta. Hay ciertos puntos a tener en cuenta a la hora de devolver el pez al agua. El primer punto, y no menor, es el hecho de manipularlo lo menos posible. Hay que tratar de tocar el pez lo menos que se pueda. Si lo vamos a tocar a la hora de sacar el anzuelo y de devolverlo al agua, tratar de hacerlo dentro del agua, sosteniéndolo con la palma de la mano sin apretarlo. No hay que apretar al pez, no aprietes al pez, porque de esa forma lo podés lastimar y lo podés matar. Entonces, lo ideal es tener la mano extendida, el pez apoyado, sostenido de la cola o agarrado de la cola, y a partir de allí sí destrabar el anzuelo y demás, todo en el agua. Tratar de hacer todo esto en el agua. También a tener en cuenta, una vez que saques el pez, no introduzcas los dedos en las agallas, porque eso lo mata. Otro punto a tener en cuenta a la hora de devolver los peces es el hecho de no cansar al pez al extremo. ¿A qué me refiero con esto? No cansarlo hasta el hecho de que se nos infarte o esté totalmente exhausto, que no pueda recuperarse y no podamos liberarlo. No lleguemos a ese punto. Sí cansarlo para poder sacarlo, pero no cansarlo al extremo, no tenerlo una hora peleando y luego, una vez que está casi flotando muerto, traerlo. No lleguemos a ese punto porque seguramente ese pez no va a vivir. Otro punto importante a la hora de devolver un pez al agua es tratar de utilizar anzuelos sin rebaba. ¿A qué me refiero con esto? Vieron que los anzuelos por lo general traen una rebaba, que es esa parte como una especie de pinchecito que trae para que precisamente una vez que se clava el pescado no se pueda destrabar. Al pescar con mosca lo ideal es apretar esa rebaba con una pinza y sacársela. De esa forma, cuando sacamos el pez, que lo vamos a sacar siempre y cuando tengamos la tensión de la línea permanentemente, en el momento en el que se nos afloje la línea muy posiblemente el anzuelo se le salga, pero es un desafío más a la hora de salir a pescar. Una vez que tengamos el pez en las manos y estemos en condiciones de liberarlo, solamente giramos el anzuelo de la boca y sale el anzuelo sin rebaba. Mientras que si tiene la rebaba, debemos agarrar al pez, sacarlo del agua, hacer fuerza, incluso meterle a veces pinzas dentro de la boca para poder sacar el anzuelo con la rebaba, y obviamente todo esto lastima al pez. Y también genera tiempo del pez fuera del agua. Entonces lo ideal que es pescar con anzuelo sin rebaba. Eso va a ser mucho más fácil también la liberación del pez y mucho más rápida la liberación. También a tener en cuenta que una vez que tenemos el pez, si vemos que el pez le cuesta recuperarse o no arranca rápidamente en el agua, lo ideal es darle un tiempo para que se recupere. Este tiempo va a ser ponerlo contra la corriente, ¿sí? El pez contra la corriente, y moverlo lentamente, no rápido, sino lentamente hacia adelante y hacia atrás.
Esto lo que va a generar va a ser de que el agua ingrese por la boca y salga por las agallas. También va a permitir que se oxigene y de esa forma se pueda recuperar. A tener en cuenta este punto porque muchas veces sacamos los peces, los ponemos en el agua y le empezamos a dar así. No es la forma correcta. Hay que hacerlo lentamente para que el agua ingrese lentamente en la boca del pez y salga por las agallas. De esa forma vamos a permitirle al pez oxigenarse y poder recuperarse. Y por último y fundamental, no golpees al pez. ¿A qué me refiero con esto? He visto muchos videos en los cuales los pescadores sacan los pescados, los tienen colgando o de repente, no sé, se les sueltan o le sacan el anzuelo y se les cae, fuera del agua estoy hablando, y los peces empiezan a golpear. Eso deteriora la salud del pez y obviamente va a generar de que la recuperación del pez sea muy dificultosa y que también se pueda morir el pez una vez que lo devolvemos. O posiblemente no se devuelva porque no podemos devolverlo porque se nos muera fuera del agua. Entonces, lo que hay que tratar de evitar es que el pez se golpee y tener el mayor cuidado posible a la hora de manipularlo fuera del agua. Incluso al devolverlo, tratar de hacerlo de una forma muy suave, cuidando la salud del pez para que la recuperación sea más rápida y de esa forma el pez salga nadando nuevamente de forma rápida, sin tenerlo demasiado tiempo y sin hacerlo sufrir demasiado. Muy bien, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo podés hacer justo acá debajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando salen videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionas y no te olvides también presionar la campanita azul. De esa manera te va a avisar en el momento justo en el que salen videos nuevos. Sin más invitaciones, nos vemos la semana que viene con un nuevo video.